En el año 2023, y después de más de 2 décadas de uso en las Fuerzas Armadas alemanas del fusil de asalto G-36, el Bundeswehr seleccionó oficialmente el nuevo HK-416A8, bajo la designación G95A1, como su nuevo fusil de asalto estándar para sus Fuerzas Armadas. ¿Qué motivó el cambio? ¿Por qué se desechó el G-36? ¿Por qué un fusil nacido como un sistema de armas fue sustituido rápidamente tras poco más de 15 años de uso? Vamos a analizarlo, pero primeramente tenemos que conocer los antecedentes del porqué del desarrollo del HK-416, una historia realmente interesante. Y es que en los años 90, después de unas décadas de uso del calibre 5,56 x 45 mm OTAN, y con la introducción del fusil de asalto M16, el ejército de los Estados Unidos, principalmente sus fuerzas especiales, ya desde inclusive los años 70, venían utilizando o preferían utilizar para según qué misiones variantes más cortas de cañón, como por ejemplo las carabinas XM177 durante la guerra de Vietnam, o las series Colt 653, 723 o 733 durante la década de los 80. El motivo era claro. Si bien se perdían propiedades balísticas del cartucho 5,56 mm, al reducir la velocidad de salida del proyectil del cañón, con fusiles de asalto más pequeños se ganaba en movilidad, ligereza o uso de estos para operaciones aéreas o en vehículos, pero principalmente en intervenciones urbanas a corta distancia, donde estas unidades de operaciones especiales suelen actuar y eran mucho más recomendados que los fusiles M16 con su cañón completo de 20 pulgadas. Pero aquí tenemos que hacer una serie de puntualizaciones. El cartucho 5,56 x 45 mm trabaja a elevadas presiones y rinde espectacularmente bien en cañones largos. El problema con las carabinas mencionadas o principales problemas fueron dos. Primeramente, al acortar la longitud del cañón se modificaba el dual time en su terminología inglesa. ¿Qué significa esto? Pues que al acortar el cañón y pasar de 20 a 14 o 15 pulgadas o incluso menos, el tiempo de presión que el proyectil ejerce en la toma de gases y que a su vez hace que el arma cicle se modificaba también, lo que daba lugar en ocasiones a fallos del ciclado del arma. Como contramedida, lo que se solía hacer era una abertura del gas block más grande, algo que aumentaba el retroceso. Pero a pesar de las mejoras, las carabinas no terminaban de ir tan bien en términos de funcionamiento como su hermano mayor el M16 u otras versiones similares. Y en segundo lugar, el problema eran las operaciones anfibias. Muchos cuerpos de operaciones especiales de Estados Unidos, como funciones principales, tienen que realizar inmersiones submarinas, saltos en el mar desde helicópteros u otras aeronaves, desembarcos anfibios y un largo etcétera de operaciones que envuelven no ya solo unas condiciones malas a nivel de arena, por ejemplo en zonas de playa, sino también acuáticas, y aquí el sistema de gases de implicación directa del M16 o de sus variantes carabinas no es la mejor opción y en ciertas ocasiones da problemas. Pero con todo esto, ¿qué papel tiene HK en el desarrollo de un nuevo fusil con cañón más corto que buscaba Estados Unidos? Pues Heckler & Koch, por sus siglas HK, venía siendo ya en los años 90 una empresa alemana de gran renombre, no solo a nivel nacional o europeo, sino sobre todo a nivel internacional. Grandes diseños y productos como el fusil G3 basado en el ZMC español, la conversión al 7,62 x 51 mm de la ametralladora MG42 alemana de la Segunda Guerra Mundial, en sus diferentes variantes, como la MG3, y sobre todo su subfusil MP5, un auténtico éxito de ventas a nivel internacional, donde cada cuerpo de operaciones especiales de la OTAN u occidental contaba con uno, mostraba la gran calidad de sus productos y avances. Tanto es así que en los años 90 fue contactada por elementos de la Delta Force para el desarrollo de un nuevo fusil. La Delta buscaba algo simple. Querían un fusil tipo R como los Colt 723 que venían usando, que de por sí ya tenían más pegada que los MP5 de HK, que también usaban, pero que solucionara los problemas de fiabilidad presentes en los fusiles basados en la plataforma M16. Y entonces HK se puso manos a la obra. El trabajo no era fácil. Como primera medida y debido a la celeridad requerida, desecharon la idea de diseñar un nuevo fusil desde cero, y partieron con la plataforma R15M4 como base para su desarrollo. Tanto es así que en su nuevo diseño denominado HK-416, si dividimos el arma en dos partes, upper, la parte superior, y lower, la parte inferior, esta última es compatible con la plataforma M4. Internamente, a nivel de cierre, el fusil también es muy similar. Es prácticamente igual con el mismo tipo de cerrojo y sistema de acerrojamiento en el cañón. Pero entonces, ¿qué cambió? Pues la respuesta estaba en el sistema de gases. Los ingenieros alemanes, en lugar de optar por un sistema de implicación directa, optaron por un desarrollo propio de un pistón de recorrido corto, similar al que ya usaban algunas armas pasadas, como el G3 alemán de la Segunda Guerra Mundial, que a su vez ya veíamos en otras armas, como el SVT-40 soviético. Con esto se solucionaban varios problemas. Primeramente, el tema de la fiabilidad.
Al usar un pistón de recorrido corto, los gases usados y su consecuente suciedad para provocar el ciclado del arma se quedaban depositados en el émbolo y hueco del pistón, lo que hacía que estos no pasaran al grupo de cierre del arma como sí ocurre en el M4 o similares. Eso daba una mayor ventana temporal entre limpiezas internas del fusil. Y como segunda medida positiva, el uso del pistón no aumenta o sobrecarga la presión en el cierre en operaciones acuáticas, donde el arma puede estar sumergida y por ende puede entrar en algunos de los componentes internos, provocando fallos al disparar. En conclusión, en un espacio breve de tiempo, esta nueva patente de sistema de gases en la plataforma M4 supuso la corrección a los dos problemas planteados por la unidad Delta. Pero esto, como contraposición, no llegaba solo con beneficios. Por el contrario, el HK416 tenía dos problemas, si lo podemos denominar así. El primero es que era un arma con más retroceso, y es que para mover un pistón, además del cierre, tenían que sobregasear más el sistema. Y segundo, el añadido del pistón hacía que el fusil fuera algo más pesado que la plataforma R en la cual se basaba. Aún así, poniendo los pros y contras en una balanza, el fusil, por sus beneficios expuestos, fue escogido por la Fuerza Delta estadounidense como su nuevo fusil de combate. Posteriormente, el nuevo sistema de gaser de la HK416, unido a nuevos avances, daría como origen a nuevas familias de fusiles de HK. Cabe destacar el XM8, propuesto para el concurso de sustitución del M16 del ejército estadounidense, y sobre todo el G36, nuevo fusil de asalto alemán que hacía un enorme uso de polímero, además de ese nuevo sistema de gases en combinación con un cierre tipo AR-180. Pero todo esto, ¿cómo casa con Alemania y sus fuerzas armadas? Ya a finales de los 90, el Bundeswehr alemán llevó a cabo un gran concurso para sustituir a sus ya veteranos HK-G3 como fusiles estándar en sus fuerzas armadas. Aun existiendo el HK-416 y ya teniéndolo de base, el nuevo proyecto de fusil G36, con su gran uso de polímero, fiabilidad en condiciones adversas, visor incorporado, se acabó llevando el premio y fue elegido como nuevo fusil de asalto oficial. Cabe esperar o pensar que HK apostará por él muy fuerte en el concurso. Al fin y al cabo era un fusil totalmente revolucionario, en muchos aspectos más novedoso que el 416, que estaba basado en un diseño anterior, y lo complementaban con diferentes variantes, la variante estándar, una de carabina, una más corta todavía, y otra como ametralladora ligera, elementos que seguramente pesaron en su elección. Pero entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué el G36 tuvo que ser sustituido en lugar de ser actualizado o mantenido? Para esto nos tenemos que ir a Afganistán. Y es que esta guerra, que duró más de 20 años tras la intervención estadounidense, supuso el nacimiento y la muerte de multitud de sistemas de armas, entre otros el G36. En los años 2010 y 2011, años de muy altos combates entre fuerzas de la OTAN y los talibán, en determinadas unidades de combate alemanas empezaron a llegar informes de problemas de precisión a medias largas distancias. Tanto es así que en algunos reportes afirmaban que la precisión caía un tercio a distancia. Posteriormente todo se calmó un poco y en el 2015 se elaboró por una comisión alemana del Bundestag un reporte destacando que el fusil tenía unos estándares perfectamente aceptables, pero que se podían hacer modificaciones como paneles térmicos internos para mejorarlo más si cabe, dejando por cerrado el tema y salvando de las críticas a HK. Aún así, y como se suele decir, cuando el río suena, agua lleva, el Bundeswehr no se quedó muy contento con el G36 y su uso en Afganistán y posibles problemas con el polímero, y empezó a mirar nuevas opciones en el mercado. El HK416, por otra parte, siguió ofertándose en el mercado, hasta tal punto de ser elegido por otros países, como por ejemplo Francia, y en la guerra de Afganistán acabó volviéndose muy popular entre fuerzas de operaciones especiales de media OTAN. También siguió actualizándose de manera muy efectiva a nuevos estándares como el HK416A5, que incorporaba nuevas mejoras principalmente ergonómicas, y el adoptado, por ejemplo, como expuesto anteriormente por Francia, y de capacidad de implantación de accesorios, algo que empezaba a volverse muy popular desde los años 2010, con la aparición de multitud de sistemas de puntería, de puntos rojos, de ópticas, y donde el G36 sí que es cierto que se quedaba algo atrás. Y tanto es así que el día llegó. Después de los reportes del 2015, el Bundeswehr sacó a licitación un nuevo contrato para adquirir un nuevo fusil de asalto. Se presentaron el HK416A8, el HK433, el SIG MCX, el Heinel MK556 y el FN SCAR-L. Al final del proceso y tras 2 años, en el 2017 se lo acabó llevando la alemana Heinel, con su MK556, pero tras la elección en el 2020 se suspendió su reparto debido a denuncias de HK por haber quebrantado su propiedad intelectual y haber utilizado su patente de pistón de recorrido corto en el Heinel. Con todo, y después del lío judicial en el año 2023, se reevaluó la selección y el HK416A8 fue elegido bajo la denominación G95A1 como nuevo fusil de asalto estándar de las Fuerzas Armadas alemanas.
Pero ante todo decir que el HK416A8 no era un completo desconocido en las Fuerzas Armadas alemanas. Ya tanto en esta versión como en otras versiones anteriores, venía usándose sobre todo en unidades de operaciones especiales como el KSK o el KSM como fusil estándar. Uno de los motivos, además de la enorme modularidad respecto al G36, era su compatibilidad en parte con otras plataformas M4 usadas por otros grupos de operaciones especiales que trabajaban con ellos. Y como novedades, respecto a otras versiones, el HK416A8 incorpora importantes avances relacionados con las experiencias personales de los operadores alemanes que venían ya usando el HK416A5 o A7. Primeramente, un rasgo muy distintivo es el selector de tiro. En la anterior versión, para seleccionar los modos de disparo hay un arco de 180 grados. En la nueva variante solo de 60 grados, lo que permite cambiar de modos de fuego más rápidamente. Disponible en distintas variantes de cañón de 14 o 16 pulgadas, incorpora la opción de utilización de guardamanos más cortos o de uno más largo para la instalación más popular ahora de visores o filtros térmicos o incluso nocturnos a gusto del propio soldado. También viene con el sistema HK para la instalación de otros accesorios rápidamente como empuñadoras, bípodes, etcétera, etcétera. Con todo y con la introducción que ya se está realizando sobre todo este año en el 2025 en el Bundeswehr, el salto de calidad del G36 al 416 es evidente. Se gana en fiabilidad pasando del polímero al aluminio y sobre todo en ergonomía, más en esta época donde el uso de accesorios es tan importante y donde el G36 siempre ha ido por diseño un paso por detrás. Con todo esto me despido, espero que les haya gustado el vídeo, si es así deja tu like, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo, chao chao.